El Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816, aprobó la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica del rey Fernando VII, sus sucesores, metrópoli y de toda otra dominación extranjera. La independencia significó, para las Provincias Unidas del Río de la Plata, la separación definitiva de la corona española y el camino hacia la formación del Estado Nacional, que se concretó con la sanción de la Constitución Nacional en 1853. Cuando se recuerda la guerra por la independencia, nos imaginamos campos de batalla poblados de hombres. Sin embargo, miles de mujeres asumieron diferentes roles en la gesta libertadora. Fueron espías, enfermeras, soldados, lavanderas. Miles de mujeres hicieron propios los desafíos de su tiempo y contribuyeron de manera fundamental en la causa por la independencia. De cara a este nuevo 9 de julio, recuperamos las luchas de 4 de ellas. María Remedios del Valle, la madre de la patria. En 1810, la primera expedición por la independencia partió desde Buenos Aires hacia el Alto Perú. Entre las filas de hombres iba una mujer liberta, de origen africano, que acompañaba a su marido y a sus 2 hijos. Se llamaba María Remedios del Valle. Por su inigualable contribución a los ideales de libertad, el general Lamadrid no dudó en decir que esta mujer merecía ser nombrada como la madre de la patria. María luchó en las batallas más resonantes por la independencia. Combatió junto a Belgrano, quien la nombró capitana en los triunfos de Tucumán y Salta y en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. En los combates recibió 6 heridas de bala. Atendió y alimentó a los heridos a la vez que perdió en el campo de batalla a su esposo y a sus hijos. ¿Qué más podía entregar o qué más era posible perder? Sin embargo, en cuestiones de guerra, el sufrimiento humano no tuvo límites. María cayó prisionera durante la batalla de Ayohuma, fue azotada hasta que finalmente logró escapar. Cuando la Parda, como le decían, volvió a Buenos Aires, el Estado había dejado de pagarle el sueldo de capitana. María deambulaba por las calles vendiendo pasteles y pidiendo limosna. La historia cuenta que, cierto día, Juan José Viamonte la reconoció en la puerta de una iglesia. «Es la capitana, es la madre de la patria», exclamó. El diputado empezó las gestiones para que se hiciera justicia con María. Finalmente, en 1828, la Sala de Representantes le concedió el sueldo de capitán de infantería. Cobraría la suma de 30 pesos al mes, lo cual igual seguía siendo un salario miserable, teniendo en cuenta que 1 kilo de yerba costaba aproximadamente 70 centavos. Si bien se pensaron algunos proyectos para reivindicar a esta madre de la patria, lo cierto es que pasó al olvido. María Magdalena Güemes, espía y mediadora. Con una madre descendiente de conquistadores y un padre funcionario de la corona española, Macacha, como le decían, hermana del conocido caudillo Martín Miguel de Güemes, formaba parte del exclusivo círculo de la élite salteña. Las fuentes históricas coinciden en destacar la unión de los hermanos desde la infancia y por el resto de sus vidas. Juntos se involucraron en la gesta de la independencia. Los infernales de Güemes eran el ejército de gauchos que los hermanos organizaron y sumaron a la causa. María se convirtió en una experta espía. Cuando en 1815 Martín de Güemes fue elegido por voluntad popular gobernador de Salta, Macacha se convirtió en el verdadero ministro de su hermano. Intervenía en los actos públicos, en los asuntos de guerra, montando a caballo y arengando las tropas. En 1816, ante el conflicto entre José Rondó y Martín de Güemes, que estaban a punto de enfrentarse, Macacha actuó como mediadora. A raíz de la conciliación se firmó la Paz de los Cerrillos, en el que se estableció que Salta seguiría con sus métodos de guerra gaucha bajo la conducción de Güemes y brindaría auxilio a las tropas enviadas desde Buenos Aires. Juana Azurduy, la guerrera. El hogar de los Azurduy, en una hacienda cerca de Chuquisaca, hoy Bolivia, no estaba formado por un matrimonio convencional propio de la época colonial. Matías Azurduy provenía de una familia española con privilegios y se había casado con Eulalia Bermúdez, de sangre mestiza. En el invierno de 1780 se convirtieron en los padres de Juana, quien desde muy joven abrazaría las causas revolucionarias. La pequeña Juana quedó huérfana a los 7 años. Entonces pasó al cuidado de sus tíos.
Durante un tiempo estuvo internada en un convento de monjas, pero por su carácter rebelde fue expulsada. En 1805 se casó con el hacendado Padilla, vecino de las tierras de Juana. Eran tiempos felices, pero los dos querían luchar por la libertad. Por eso, sus vidas fueron tan turbulentas como dramáticas. El matrimonio muy pronto se perfiló como revolucionario durante las rebeliones de Chuquisaca y La Paz, en el actual Bolivia, y que en ese entonces era territorio del Virreinato del Río de la Plata. La historia de Juana demuestra el importante y activo rol de las mujeres en el proceso por la independencia. Continuando con sus actos heroicos, luchó en la dura derrota de Huaqui en 1811 y después de ese combate fue prisionera de guerra junto a sus hijos, luego rescatados por su esposo. Tal fue el papel preponderante de esta guerrera que Belgrano, en reconocimiento a su lucha incansable, le entregó su sable, luego del triunfo en el combate del Villar en 1816. El gobierno de Buenos Aires, a instancias de Belgrano, la asciende a teniente coronela, la única mujer que recibió este honor por parte del ejército argentino. Finalmente, ante el nuevo escenario militar de abandonar la ruta altoperuana, Azurduy se une al caudillo Juan Martín de Güemes y a la muerte de este, Juana vivió el resto de sus días en la pobreza. La flor del Alto Perú, como la bautizó la canción con la voz de la inolvidable Mercedes Sosa, igual que tantas otras mujeres y hombres indispensables de nuestra historia nacional, conoció la ingratitud de ofrecerlo todo sin recibir un reconocimiento justo. Mariquita Sánchez de Thompson, una mujer que peleó por sus derechos a los 14 años. Mariquita era una mujer capaz de romper con las normas de su tiempo. Se animó a desafiar la autoridad paterna con apenas 14 años, en una época donde las mujeres obedecían primero al padre y después al marido. Se relacionó con hombres notables como Juan Martín de Pueyrredón, Nicolás Rodríguez Peña, Carlos María de Alvear. Fue partidaria de la independencia, con una vida política activa que la llevó también a ser amiga de otros notables personajes de la historia. Su libertad de pensamiento le permitía declararse federal y, al mismo tiempo, propiciar la intelectualidad de la generación del 37. Muy amiga de Rosas, sin embargo, se refugió en Montevideo por miedo a ser perseguida por el restaurador. Mariquita integró la Sociedad de Beneficencia que estuvo, entre otras cosas, al mando de la administración del Hospital de Mujeres, de la Casa Cuna, la Cárcel de Mujeres y la Escuela de Huérfanas. Sus ideas rupturistas la llevaron a cuestionar la idea clásica del matrimonio indisoluble, diciendo que es una barbaridad atarse a un martirio permanente. Estos son solo 4 ejemplos de 4 mujeres olvidadas por la historia oficial. Es muy importante que el revisionismo histórico se haga presente, ese estudio crítico de los hechos históricos y de los relatos oficiales, con el fin, nada más y nada menos, de revisarlos y reinterpretarlos. Y por supuesto, esto incluye darles el lugar, darlas a conocer, difundir y aprender, así como reflexionar sobre el papel y rol fundamental de todas las mujeres que participaron de la gesta libertadora, así como también los pueblos originarios, los esclavos, los mestizos y demás grupos olvidados por la historia oficial. Lo importante es revisarla, lo importante es volver a redactarla, lo importante es difundirlo y darles el espacio que merecen a todos y todas ellas. Muchas gracias.